¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de su programa Bases, que como cada martes trae para ustedes las noticias que son tendencia en materia de inocuidad alimentaria. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero sin antes mencionarles que ya estamos completamente disponibles en nuestro portal www.inocuo.tv para que pueda sintonizarnos. Estamos completamente en vivo y en los próximos 60 minutos estaremos hablando de información que es de relevancia para la industria de alimentos. Agradecemos de cajón a todas las personas que nos dan el honor de su audiencia, que pueden estar sintonizando nuestro programa. Y bueno, finalmente comentarles que estamos ya también completamente disponibles en nuestras redes sociales, en Facebook, diagonal.inocuo.tv, y también en Twitter, en Inocuo TV tal cual, para poder consultar o poder estar siguiendo la transmisión y al mismo tiempo poder abordar sus consultas y posibles preguntas que pudieran presentarse a lo largo de la transmisión del día de hoy. Recordarles que también tenemos nuestro chat completamente en vivo en su pantalla en la parte derecha, en donde también podrán estar haciendo sus preguntas y consultas muy puntuales para nuestro experto que tenemos el día de hoy, el honor de tenerlo en nuestro set para poder platicar del tema que a continuación les menciono. Hablaremos de fraude alimentario, uno de los requisitos que ha sido recientemente integrado a los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria y que propiamente se ha vuelto una situación de infinidad de divergencia en opiniones. Situaciones que se necesitan resolver en la brevedad de lo posible para que dentro de todos los eslabones de la cadena alimentaria en la transformación, manipulación de alimentos pueda ser integrado e implementado de manera efectiva, con protocolos eficaces, entendibles y prácticos para todos los que participamos en ella. Bueno, mi nombre es José Figueroa, yo les doy la más cordial bienvenida y comenzamos. Y al mismo tiempo quisiera pues darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que bueno, en conjunto hablaremos de este tema. Adrián, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado a este foro. Es muy interesante el tema que vamos a ver el día de hoy. Definitivamente un tema de mucha controversia. Vamos a ver qué tantas cosas podemos aportar en relación a cuál es la perspectiva a nivel mundial y a nivel general de lo que viene siendo la fraude alimentaria. Excelente. Adrián, bueno, sabemos de tu trayectoria, bastantes números, kilómetros por ahí recorridos en materia de seguridad e inocuidad de alimentos, ¿verdad? Platícanos un poquito de tu expertise en materia de esquemas globales, tal cual. Claro que sí. Mira, yo llevo aproximadamente, yo creo que de 10 a 12 años trabajando en temas de inocuidad. Hemos estado viendo que tengo una invitación a partir de este año con la fundación. Yo tengo trabajando más de 10 años en las certificaciones. He tenido la oportunidad de hacer auditorías a aproximadamente unas 400 o 500 organizaciones diferentes, las cuales me han podido dar un poquito más el expertise relacionado cuál es la importancia de los sistemas de inocuidad en este caso. Y bueno, con la fundación nos conocimos desde la primera vez que la fundación tuvo su junta de armonización, por ahí más o menos del 2011, y desde entonces pues tuve una buena relación con ellos. Este año me invitaron a trabajar con ellos, considerando precisamente la trayectoria de más de 400 organizaciones auditadas, como responsable yo de la parte de acreditación de sistemas de inocuidad, con el contacto directamente con las casas acreditadoras y con la fundación, y es por ello que empiezo a trabajar con ellos a partir de este año. Excelente. No, finalmente enhorabuena, ¿no? El poder trabajar y representar a un esquema global ya acreditado ante la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, pues representa un gran reto y seguramente pues lo estás haciendo de una excelente manera, ¿no? Pero bueno, abordemos en materia la temática del día de hoy. Y bueno, finalmente dentro de la expertise de Adrián Casillas, ¿cómo definimos o cómo podemos definir el fraude alimentario? ¿Qué es el fraude alimentario en sí? De acuerdo a la definición oficial, dice que tiene que ser todo aquello que tiene alguna repercusión o por fines económicos que queremos tener mayor productividad en nuestros alimentos. ¿Qué significa esto? Que a final de cuentas nosotros, por querer tener una mejor productividad, un mejor producto, estamos adulterando nuestro producto con fines económicos. Significa que queremos tener mayores ganancias por querer aumentar la producción. Tal cual, entonces estamos hablando que es una situación que la industria aprovecha para poder suministrar o desarrollar productos alimenticios que no propiamente van de acuerdo a las políticas sanitarias, porque incluso estamos hablando que una cuestión sería en el engaño al consumidor como tal, y por otro lado la posibilidad de dañar la salud de la persona que consume ese alimento.
Creo que el enfoque principal es ese. El enfoque principal tiene que ver con proteger la salud de los consumidores. Ese es el enfoque que ha dado la Iniciativa Global de la Seguridad de la Inocuidad. Significa, nuestro principal enfoque es preocuparnos por un consumidor final. Sabemos que las organizaciones tienen que tener un tema de sustentabilidad. Eso es definitivo. Y a final de cuentas, que la sustentabilidad no esté peleado con el tema de la seguridad del alimento. Significa que un consumidor no tiene que verse dañado por todos los acomodos, por todos los materias primas o todos los ingredientes que tengamos que agregar a un alimento para aumentar su rendimiento, para aumentar su funcionalidad y que pues esto por consecuencia pues nos lleve a un beneficio económico a consecuencia de la salud de un consumidor. Tal cual, entonces, al momento de abordar fraude alimentario podemos considerar que dentro del el proceso natural o habitual de llevar a cabo las diferentes actividades de manipulación de alimento por parte de la industria, en cualquier momento se podrían tener ya predispuestas algunas etapas o algunos procesos donde pueden presentarse naturalmente un fraude alimentario. Definitivamente, mira, no ha sido muy claro el tema de GFSI de cómo se debe de abordar el fraude alimentario. Lo que nos pide son 3 elementos básicos. Lo que nos está pidiendo GFSI a través de todos los esquemas globales de certificación es, primeramente, un análisis de vulnerabilidad. ¿Dónde es donde podemos tener nuestra vulnerabilidad en el fraude alimentario? Por la experiencia de las industrias se han definido que hay ciertas etapas claves. Ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto. El siguiente elemento que dice, una vez identificada la vulnerabilidad, ¿dónde es donde están todos estos posibles puntos críticos de control? Tenemos que definir cuáles son las medidas de control, cuáles son las medidas preventivas y por supuesto cada cuándo y cómo vamos a estar evaluando que estas medidas sean efectivas y que estén minimizando el riesgo de poder incurrir en un fraude alimentario. Excelente, Adrián. Bueno, finalmente abordemos la cuestión de la cultura, ¿no? La parte de la filosofía del empresario, y no solo en nuestro país, sino en diferentes partes a nivel mundial. La cuestión relacionada con el fraude alimentario va mucho de la mano con pues el incitar, y propiamente de manera intencional, porque pues no es obligado, estamos claros que esta cuestión es realmente con un acto de alevosía, de ventaja, es una situación en donde se busca el beneficio individual o el beneficio de la industria como tal, de la empresa. ¿Qué incita, Adrián, en este sentido? ¿Qué incita a la industria a llevar a cabo el fraude alimentario? Definitivamente el principal es el tema de tener mejores números. O sea, sabemos que las empresas están aquí para hacer un tema que es riqueza. Cualquier empresario no está tan preocupado, digo, lo reconocemos a nivel global, que un empresario, una pequeña empresa, estamos hablando desde un productor de una sola persona, un productor de su familia que tiene a lo mejor una pequeña empresa que son familiares entre ellos y ellos mismos están produciendo los alimentos, hasta grandes corporativos en los cuales definitivamente el punto más significativo es la rentabilidad. O sea, ese es el tema fundamental. Entonces, una organización que quiere tener mayor rentabilidad es más susceptible a incurrir en un tema de fraude alimentario. Y dentro de las etapas que platicaba o que trataba de mencionar en el tema de fraude alimentario entra la parte de las compras de las materias primas. Definitivamente reconocemos que uno de los objetivos fundamentales de un comprador de materias primas es compra el más barato. Oye, y finalmente eso es uno de los temas más polémicos, ¿no? Porque sabemos que el talón de Aquiles o la parte que adolece mucho la industria de alimentos son los proveedores informales o los proveedores que no entregan las garantías que precisen con claridad cuál es la procedencia o la calidad de esas materias primas o insumos que están utilizando las empresas para elaborar sus productos finales. Oigan. Y definitivamente también el mercado negro. Se ha hablado muchísimo del mercado negro, hemos platicado, hace un momento en la mañana que platicamos del tema del arroz. Sí, tal cual. El arroz que viene con pellet, que viene con plástico, a final de cuentas es mercado negro, cosas que no entran por la parte de la autoridad, cosas que no entran por un mercado correcto, pero que a final de cuentas nos va a dar un mejor rendimiento en el producto sin garantizar que el alimento realmente sea seguro y que no va a dañar al consumidor. Finalmente también por ahí veíamos algún caso por ahí de lechugas sintéticas por el continente asiático, ¿verdad? Entonces son situaciones que realmente son alarmantes y que sin duda, como comentas, hay que establecer protocolos y aterrizarlos de manera muy precisa para poder dictaminar, poder comprobar la composición natural de este producto, no engañar al consumidor y propiamente preservar la salud del mismo, ¿no? Entonces, por ese lado es bien importante. Ahora, mi querido Adrián, pues conocemos
que hay diferentes tipos de fraudes alimentarios, o sea, hay diferentes formas de incurrir en un fraude en un alimento. ¿Podrías mencionarnos en este momento cuáles son los tipos más comunes que pueden presentarse y cuáles son sus características principales? Definitivamente la primera que acabamos de platicar tiene que ver con los proveedores. ¿Qué garantías tenemos de que realmente nuestro proveedor es confiable? Sus materias primas, ¿cómo las validamos? Ese es un tema que hemos platicado mucho a nivel industria y con muchísimas organizaciones que me dicen, oye, es que recibo yo un certificado de materia prima de mi proveedor. Digo, bueno, pero ¿qué tan confiable es ese certificado de materia prima? Entonces, dos elementos que van fundamentales ahí es el tema del proveedor, la confiabilidad del proveedor, y otro, el origen de las materias primas. Otra parte u otra fase que podríamos considerar dentro de la parte del fraude alimentario es quién está recibiendo las materias primas. ¿Cómo podemos estar seguros que las personas que están haciendo el incoming inspection, la inspección de entrada de las materias primas, punto número 1, tienen la competencia? Pueden identificar lo que es un alimento que puede venir con fraude. Y tenemos la garantía de que cuando ingresa, realmente está ingresando con las características de inocuidad que nos están buscando la industria alimentaria. Otro de los elementos que también es un tema muy, muy controversial y que va a seguir siendo muy controversial, compradores. Sabemos que en la industria, a lo mejor no en todas las industrias, pero una que otra industria puede haber un comprador que pueda tener alguna alianza comercial o algún tipo de beneficio con parte del comprador y del proveedor. Entonces, esto puede incurrir en que te compro una materia prima con una rentabilidad, con un rendimiento, pero que a lo mejor va a caducar. Entonces, a lo mejor es un arreglo comercial de que, bueno, como va a caducar, véndeme la más barata y a lo mejor yo estoy comprando materia prima que pues no está cumpliendo con las características de inocuidad. Entonces, otro de los temas fundamentales que tenemos que tener cuidado y parte del fraude es los compradores. Finalmente, acabas de tocar un punto muy, muy sensible, Adrián. O sea, la cuestión relacionada con el fraude alimentario radica principalmente donde inicia la cadena de valor del producto, ¿no? Entonces, principalmente ahí, en la parte de los compradores, también sucede mucho la cuestión del plagio de los productos, la duplicación de marcas, productos piratas, como comúnmente los podemos llamar, y que, bueno, finalmente te cuestan 2, 3 pesos menos, 5 pesos menos, y estás hablando de un producto que potencialmente puede estar adulterado o puede ser un producto fraudulento. Es correcto, y en medida de que podamos fortalecer los controles, podamos fortalecer la competencia de las personas y que entiendan que realmente el tema de fraude es un tema de que va a hacer daño a alguien más, que puede ser cualquier persona en el mercado donde estamos exportando o puede ser inclusive nuestra propia familia. Es ahí donde se toca un poquito ya más la sensibilidad, ¿verdad? Y es el llamado que queremos hacer a toda la industria de alimentos, que pues propiamente consideren que en una etapa de la jornada laboral pueden ser pues, empresarios, pueden ser gestores, pueden ser fabricantes de alimentos y bueno, finalmente al término del día pueden ser consumidores potenciales de cualquier alimento y bueno, finalmente tenemos una perspectiva muy, muy específica de cada producto, de cómo queremos o cómo esperamos recibirlo. Entonces yo creo que en esa idea, en esa misma línea va radicado lo que tenemos que hacer para los consumidores. Platicarte, digo, finalmente lo sabemos y creo que, bueno, quién más que tú, ¿verdad?, que puede tener las estadísticas muy puntuales respecto a este tema, pues el fraude alimentario está aumentando. Tenemos situaciones con food fraud que finalmente tiene cifras alarmantes, hay alertas alimentarias, hay situaciones de devoluciones de productos, recalls voluntarios, tenemos situaciones donde prevalece la situación de fraude alimentario y las estadísticas son muy claras. Desde tu perspectiva, Adrián, ¿cuáles son las causas o a qué se le debe, a qué se le atribuye este aumento relacionado a empresas que cometen fraude en alimentos? El punto fundamental es, somos más gente. Las estadísticas que han estado proponiendo GFSI desde los últimos 4 años es de que la población va a aumentar en un 20% en los próximos 5 años. Entonces, son datos crudos, son datos cerrados, que a final de cuentas alguien tiene que producir alimento. Desgraciadamente no es suficiente la cantidad de alimento que hay ahorita en el mercado para poder abastecer a toda la cadena y para abastecer a todas las personas y a todos los consumidores. Entonces es donde sale la oportunidad. Como dicen, el ladrón lo hace la oportunidad. Tal cual. Entonces, a final de cuentas, un mercado creciente, más población, mayor demanda, mayor poder adquisitivo por ciertas zonas
o áreas del globo terráqueo en el cual solicitan mayor alimento. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, todos los países están demandando demasiado alimento. Entonces es de donde surge precisamente la oportunidad de decir, ¿con qué sustituyo mi alimento o cómo aumento su rendimiento para poder surtir lo que me están pidiendo, sin tomar en consideración los elementos básicos de inocuidad? Y sobre todo, finalmente, también las cuestiones relacionadas con transmitir o poder comprobar a través de la etiqueta la información veraz respecto a la composición de esos alimentos que está suministrando a los clientes, ¿no? Tal cual. Adrián, bueno, finalmente, pues lo decíamos, ¿no? El fraude alimentario es un tema que cada vez es más recurrente en la situación, a un entorno de la industria de alimentos. Y bueno, finalmente yo quisiera preguntarte, en datos muy, muy crudos, como lo comentabas, y en una situación fríamente analizada, ¿falta inspección? ¿Falta seguimiento? ¿Falta ese control, ese monitoreo, esa cultura sobre el seguimiento a este tipo de metodologías? ¿Cuál es tu idea? Definitivamente, mira, la GFCI, dentro de lo que inició las investigaciones que ha estado haciendo el último año, respecto, desde que salió la parte de defensa de los alimentos y fraude de los alimentos, definió que tenemos, si acaso, apenas el 10% de las compañías totales a nivel mundial certificadas. Entonces, estamos hablando de una posibilidad de fraude alimentario, de problemas de inocuidad de más de un 90% de los alimentos que podamos estar consumiendo. GFCI, a través de estos datos muy crudos, es cuando define la necesidad de establecer un programa básico que le llamó Global Markets. Okay. En el cual está buscando atraer todas estas pequeñas industrias hacia la parte de la certificación, hacia la cultura de inocuidad. Más que nada no queremos hablar del tema de certificación, porque la mayoría pensamos que es un tema... Es un esquema certificable, ¿no? Propiamente. Así es, bueno, es ¿cómo se llama? De reconocimiento. De reconocimiento. O sea, no tiene un peso global, no tiene un reconocimiento general, porque la idea es que tengamos un esquema bien fortalecido, como le viene siendo cualquiera de los 10 esquemas de GFCI. Así es. En el cual tenemos FSC, tenemos BRC, tenemos IFS, tenemos Global Gap, todos los que estamos reconocidos por parte de GFCI. Entonces, el punto fundamental aquí es tratar de atraer a estas pequeñas industrias a lo que es la cultura de la inocuidad y que no vean como un tema de certificación como algo imposible de lograr, claro, o algo demasiado caro o algo que no nos va a traer un valor agregado al producto. Desgraciadamente, la tendencia global nos está llevando a que todas las organizaciones tienen que ostentar algún tipo de reconocimiento en el cual avalen que sus productos han sido producidos bajo condiciones de seguridad y protección de la inocuidad. Si bien es cierto que, bueno, el programa de mercados globales o el programa Global Market, como comúnmente se le está conociendo, se difunde a nivel nacional e internacional, pues es una metodología, es un programa bastante efectivo en cuestión de los lineamientos o la dirección estratégica que GFCI quiere que adopte la industria de los alimentos, la cadena de suministro, los proveedores y todos aquellos que están en etapa de crecimiento, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente poder aterrizar, hablando de las iniciativas sencillas, los programas más prácticos que GFCI puso en marcha, ¿se aborda fraude alimentario en esta parte específicamente? Definitivamente sale a partir de unos estudios que hizo la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Reconocemos que FDA es la máxima institución que provee información certera, hace muchísima investigación, hace muchísima aportación de datos, en el cual se identificó que había muchos elementos de fraude alimentario. Como bien lo mencionaste, un tema tiene que ver con a lo mejor los ingredientes, pero otro tema fundamental tiene que ver con las etiquetas. Todos aquellos que estamos inscritos en el tema de las bases de datos de FDA, podemos ver día con día que tenemos retiros voluntarios, etiquetas en el cual nos anunció algo, alertas de calidad, retiros voluntarios. Entonces es pan de todos los días. Esto es por una de las organizaciones que tiene la mejor trazabilidad, el mejor seguimiento en temas de fraude alimentario. Y es donde se alimenta precisamente la Universidad de Michigan y define que estaba un problema a nivel mundial. GFCI y autoridades de Europa, que también son los que siguen con la parte de importaciones de alimentos a nivel mundial, identifican que realmente estos productos tenían algunas características que no cumplían el 100% de lo que declaraban.
Es entonces a partir cuando GFSI se une con la parte de la Universidad de Michigan, empiezan a estudiar este elemento y se define que sí hay una tendencia global, hay un crecimiento increíble de fraude alimentario. Y es cuando GFSI dice, bueno, a ver, estamos hablando de certificaciones, estamos hablando de empresas que van a proveer cualquier tipo de insumo hacia un consumidor que puede verse afectado desde la parte de notificar claramente cuáles son los ingredientes hasta que pueda contener algún producto que pueda ser o algún ingrediente que pueda ser tóxico, que pueda hacerle daño a la persona o al consumidor, y es cuando se define que es necesario migrar la versión 6 a la versión 7 de GFSI, incluyendo el tema de fraude alimentario. Excelente. Bueno, finalmente tenemos también evidencia, y bueno, lo sabemos, fraude alimentario es un requisito prácticamente o de manera general podemos considerarlo como reciente. No se había adoptado en años anteriores dentro de los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos y bueno, podemos considerar que desde este punto de vista hace falta trabajar para poderlo aterrizar de una manera concreta y que nos den los resultados que realmente se esperan. Ahora, hay material, hay información de dominio público, hay información que se puede consultar por parte, hablando de las autoridades regulatorias, de la parte de las industrias, de los profesionales en la inocuidad que nos están visualizando el día de hoy, para que puedan tener información práctica, verídica, de sustento confiable, de una procedencia fiable, ¿verdad? Para poder adoptar este tipo de elementos y evitar fraude alimentario. Como tal, creo que no habría una fuente 100% confiable. GFSI, a través de lo que vienen siendo los documentos de la versión 7 y todos los esquemas globales que hemos estado involucrados en esto, definimos cierto tipo de criterios. El primero es el de vulnerabilidad. Un análisis de vulnerabilidad para identificar las etapas del proceso en las cuales podemos incurrir en materias primas que no cumplan la inocuidad, partes del proceso en las cuales nosotros podemos crear fraude y por supuesto de cómo estamos notificando a un consumidor final. Entonces en las partes del proceso entra un tema muy interesante. ¿Quién está liberando el producto terminado? ¿Cómo sabemos que los certificados de materia prima que tienen nuestros productos realmente cumplen contra las regulaciones nacionales o internacionales del país destino? Claro. Considerando un plomo, un mercurio, metales pesados que pueden estar en el producto. Y que tú dices, oye, a ver, el resultado dio que teníamos 0.006 de partes por millón de plomo, cuando la regulación te dice que es 0.005. Y tú dices, bueno, es medio punto, es un puntito, no pasa nada. Cambio o adultero el resultado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo un lote de producción que se va a quedar detenido y estamos hablando de millones de pesos o millones de dólares o como lo estemos cuantificando. Entonces, eso estamos incurriendo en un fraude. ¿Por qué? Porque a lo mejor si bien no va a matar a una persona, pero estamos incurriendo en un cumplimiento legal y en un incumplimiento sobre lo que viene siendo la seguridad del alimento. Ok. Digo, y finalmente lo platicábamos, ¿no? Hace unos momentos antes de arrancar, platicábamos que, pues bueno, finalmente una cuestión por ahí es el poder ser transparentes con los consumidores y poder compartir la información real respecto a la composición de los productos que adquieren. Por otro lado, es la preservación de la seguridad o la inocuidad de ese producto para evitar la merma en la salud o representar cuadros clínicos negativos hacia el consumidor una vez consumiendo este alimento. Y por otro lado hablamos del no engaño, en la cuestión de las materias primas, que me das gato por liebre, que hablamos por ahí de que rebajas con ciertos aditivos, disfrazas con ciertos productos que pueden potencializar las características, sobre todo las organolépticas, ¿no? Las sensoriales, perdón, la que podemos percibir con los sentidos. Entonces, ¿para qué? Para que sea más atractivo, para que el producto pueda parecer de una calidad aceptable cuando no lo es. Entonces, esa parte también se debe de considerar, Adrián. Definitivamente, porque como bien lo mencionaste, es engaño. Y recuerden que a principios de año tuvimos un elemento de fraude alimentario muy ¿cómo se llama? Alertante, sí, que era carne importada de Brasil. Es correcto. En la cual, como bien lo mencionaste, cambiamos la composición, agregamos algunas sustancias químicas, algunos ácidos que hacían que la apariencia de la carne pareciera fresca. Claro. Y en la etiqueta le cambiamos la fecha de caducidad. Senacica se dio cuenta de este elemento, detuvo todos estos lotes de importación de carne proveniente de Brasil y fue un tema muy importante y muy grande. El tema del fraude alimentario tenemos que verlo por un sentido económico también hacia la organización y de imagen. Actualmente nadie quiere comer carne que diga que viene de Brasil.
Sí. Entonces, más que lo que pudo haber sido el lote que estaba dañado, tiene que ver con el tema de imagen. Y esto es lo que puede dañar precisamente una imagen en una compañía. Y si somos exportadores hacia la parte de Estados Unidos o cualquier país, inmediatamente nos van a poner una alerta roja. Significa, cada lote que esté llegando nuestro producto hacia cualquier parte de que estemos exportando va a ser revisado, inspeccionado y verificado para asegurar que no trae ningún elemento que pueda ocasionar una toxina. Entonces no nos conviene realmente dejar esto de lado. Así es. Realmente tenemos que tomar en consideración estos elementos porque el mercado de exportación y el mercado de lo que viene siendo el fraude alimentario no únicamente está en lo que exportamos, también estamos hablando de lo que es el mercado local. Cada día más es más común estar viendo redes sociales, gente que le toma una fotografía a un alimento, como bien mencionaste el sushi, que estaba en el 2x1, pero que al final de cuentas dices, oye, pues ese sushi hizo daño. Claro. ¿Tú sabes cuándo van a querer regresar a esa compañía, a esa empresa que fabricó ese sushi que estaba al 2x1? No, finalmente es muy poca la probabilidad. Está condenada a la quiebra realmente esa compañía. Exacto. No, finalmente digo, y parte muy puntual que mencionabas, ¿no? De acuerdo a los requisitos que debes de considerar, o los elementos que debes de tomar en cuenta para poder no incurrir en un fraude alimentario, también va muy de la mano con las políticas sanitarias del país al que vas a mandar el producto, ya hablando específicamente de exportación de alimentos. Digo, de alguna forma, lo que comentabas ahorita relacionado al punto 006 en presencia de plomo que infringe la política sanitaria del punto 005, bueno, finalmente es un punto 0001 que finalmente te va a impactar y va a recaer en una devolución, en un retiro voluntario, en una merma, en una queja por parte del cliente, y finalmente pues tu empresa como tal se ve involucrada en una situación de contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, dentro de los requisitos de un fraude de alimentos, consideramos cadena de suministro, lo que es proveedores, compras, el tema de los intermediarios que muchas veces también intervienen en los procesos de adquisición de materiales. ¿Cuáles son los puntos o dónde son los puntos más naturales donde puedan presentarse, donde puede presentarse el impulso o la incitación del empresario para incurrir en un fraude de alimentos? No hay un documento oficial, esto creo que es más por la parte de experiencia que tenemos en la industria. Yo me atrevo a decir muy particularmente que tiene que ver precisamente con la parte de las compras, que es donde está la primera vulnerabilidad, porque no sabemos de dónde, cuál es el origen y si realmente es un 100% control de las materias primas. ¿Cuáles son los posibles arreglos comerciales que pueda tener un comprador con un proveedor? ¿Cómo puede ser la parte de la inspección de entrada de esas materias primas? Si estamos teniéndolas con un laboratorio interno o es un laboratorio externo. Okay. Si es un laboratorio interno, bueno, ¿cómo podemos comprobar la competencia del personal que está realizando los muestreos para garantizar que la materia prima que se está comprando cumple con las características de inocuidad necesarias para garantizar que el alimento no va a hacer daño a un consumidor? Otra fase que nosotros estamos considerando y que vemos parte de lo que es la cadena y del proceso es la formulación. Exacto, es uno de los puntos medulares, ¿no? Definitivamente, la formulación. El alimento pudo haber llegado, el ingrediente pudo haber llegado seguro, pero durante la formulación digo, quiero aumentar el rendimiento de mi producto. Digo, mi producto, quiero agregarle, no sé, clenbuterol, agua, melamina, y tú dices, bueno, estoy aumentando con un producto que puede ser tóxico a un humano. Claro. Entonces, ¿qué estoy agregando yo durante la formulación para aumentar el rendimiento a consecuencia de que esto puede llevar a una alerta sanitaria? Entonces, yo por tratar de aumentar mi producción y por tratar de aumentar mis ganancias, estoy agregando productos que no son 100% seguros y que pueden estar afectando la salud de un consumidor. Entonces, es otra de las fases que también nosotros consideramos que hay un tema de vulnerabilidad. ¿Cómo se formula un producto? Okay. Y ahí es donde tú me hacías una pregunta hace un momento. ¿Debemos revelar la fórmula del producto para definir cuáles son los ingredientes que debe traer realmente el producto? La respuesta la estamos diciendo como que es un no. Únicamente tenemos que garantizar que el producto terminado no incumple las legislaciones, que no exceda los límites máximos permisibles de clenbuterol, de plomo, de mercurio o cualquier tipo de metal pesado o de agua. O si tú dices, bueno, voy a agregarle agua al producto, bueno, está bien, tienes que notificarle al consumidor que tu producto viene con agua.
que Exacto. no es 100% leche a lo mejor. Exacto. Tú dices, es un 80% leche y es un 20% agua. Pues no lo puedes poner como producto de leche 100%. Entonces, aterrizando la parte de la comunicación de la etiqueta o la información que comunicas a través de la etiqueta hablando de un producto alimenticio, si declaras transparentemente y de manera honesta qué es lo que compone a ese alimento, podríamos decir que no es un fraude alimentario. Es correcto. A final de cuentas es la última etapa del proceso de vulnerabilidad, el cómo notificas tú a un consumidor respecto a lo que es tu alimento. Si dices que es chocolate, tiene que tener chocolate. O es saborizante de chocolate. Correcto. Si es un producto lácteo, tienes que notificar. Si dices que es libre de gluten, es porque tienes la certificación del producto donde dice que es libre de gluten. Y hay una certificación especial que dice que es 100% libre de gluten. Si decimos que no contiene alérgenos y contiene algún alérgeno, también tienes que notificar. E inclusive por parte de las autoridades norteamericanas y por parte de CSA, que es la canadiense, uno de los temas fundamentales que también están empezando a requerir es de que notifiquemos a veces a los consumidores si nuestra planta fue fabricada, nuestro producto fue fabricado en una planta donde se procesan alérgenos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos notificando y estamos haciendo claro al consumidor y poniéndolo bajo su propio riesgo, decir, compro o no compro el producto. Ok, tal cual, ¿no? Mira, hablamos, finalmente el tema es bastante interesante y hay mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Por lo que representa, el impacto que tiene. Pero bueno, hablando del el aspecto legal, estamos considerando entonces que fraude alimentario podría considerarse un acto vandálico. Podría considerarse cuando se atenta contra la salud o cuando con toda conciencia y pleno conocimiento sabes que esas condiciones del producto pueden presentar una complicación, pueden presentar estos consumidores alguna enfermedad relacionada con el producto. Estamos hablando de un acto vandálico, de un acto criminal, por así decirlo. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿podría proceder desde el punto de vista legal contra la industria que pueda incurrir en ese tipo de prácticas? 100%. O sea, definitivamente es un acto criminal, como tú lo mencionaste, porque estás atentando contra la salud de unas personas. Sí está dentro del Código Penal precisamente que si tú alteras o modificas o haces algún daño hacia las personas, tienes que pagar las consecuencias. Desgraciadamente a lo mejor muchas de las autoridades no estamos tan preparados para poder identificar realmente si viene un acto vandálico o un acto criminal respecto a lo que es el fraude de los alimentos. Grandes instituciones, precisamente como lo que te decía de CSA, FDA en Estados Unidos, CSA de Canadá y la parte de las autoridades en Europa, sí tienen los mecanismos para poder identificar ese tipo de elementos. Senacica inclusive tiene muy buenos elementos también aquí en la parte nacional respecto a esa parte. Todas las autoridades alimentarias en todos los países se supone que tienen la capacidad para poder identificar ese tipo de situaciones y detenerlas. El problema tiene que ver muchas veces con el mercado negro o con algunos temas de corrupción que puede haber en todos los países. Pero entra aquí un tema también muy controversial que se ha hablado del tema de fraude de alimentos en el tema cultural. Okay. Una cosa es que lo hago con toda intención, con todo conocimiento de causa, pero otra cosa es que lo hago por desconocimiento. De manera imprudencial, por así decirlo. De manera imprudencial. Y lo encontramos muchas veces en malas prácticas alimentarias. Hablamos de contaminación cruzada. Contaminación cruzada. Sería uno. O que yo digo, bueno, está bien, soy un productor primario, estoy produciendo algún tipo de alimento o algún tipo de hortaliza, jitomate, chile, cualquiera que tú digas. Llega alguien y me ofrece un fertilizante a más bajo precio. Soy un productor con poca educación, poco involucramiento, poca cultura de inocuidad. Y digo, bueno, está bien, es el mismo producto, es un fertilizante, me va a ayudar, voy a matar bichitos. Me ahorro unos pesos. Y me ahorro unos pesos, o sea, estoy cumpliendo. O sea, yo como productor, por desconocimiento, compro un producto más barato sin pensar en las consecuencias que ese producto más barato va a traer. Y tú en tu industria de creencia puedes pensar de que estoy cumpliendo. Exacto. O tú dices, bueno, voy a hacer una buena práctica higiénica en mi producto. Voy a sanitizar mis productos. Entonces utilizo cloro para lavar mis vegetales. Pero queda cloro residual. Claro. Yo como productor, en mi idiosincrasia estoy creando una actividad de sanitización de mi producto. Pero no estoy midiendo las consecuencias de cuánto cloro residual estoy dejando en el producto. Tal cual.
Entonces, eso es un tema también que lo estamos considerando como un tema de fraude alimentario. Puede haber desconocimiento, pero a final de cuentas estamos agregando algo que puede causar daño al consumidor. Por ende hablamos de que está incurriendo la falta, no está incurriendo en una falta dentro de los lineamientos. Ahora, tocabas un punto muy sensible, la cultura, la filosofía, el desconocimiento. Campañas, iniciativas, algún tipo de plan que esté desarrollando esquemas globales referentes en el tema de prevención del fraude alimentario como tal, están buscando promover a través de la formación, de la conciencia, la toma de conciencia, la sensibilización de los diferentes sectores para abordar este tema de manera responsable. Dos palabras, Global Markets. O sea, esa es la iniciativa principal, considerando precisamente que hay más de un 80% de pequeñas compañías como la que estamos platicando que no tienen ese acercamiento, no tienen esa cultura de inocuidad. No porque no quieran, sino porque realmente la parte de la certificación todavía tiene un poquito ahí de connotaciones interesantes que la gente considera de que no es para todo el mundo. Platicábamos hace un momento de que a veces se considera la inocuidad como un tema elitista y que realmente no lo es un tema de tendencia global, es un tema de protección de las personas. No estamos hablando de querer certificar o querer tener mejores beneficios o traer beneficios económicos, y no es un tema a lo mejor que a veces abordamos que es nada más de las grandes industrias y que lo están haciendo por una materia de querer cerrar más el mercado y que nada más haya pequeños productores aprobados y que únicamente sean los únicos que pueden producir alimento. No, estamos hablando de una parte de seguridad de los alimentos para los consumidores. Excelente. Y finalmente comentabas también en la cuestión relacionada con la seguridad del producto y propiamente pues lo que se puede considerar como elitista, ¿verdad? Y una situación en donde tristemente así es. Ahorita muchos de los, sí es bien es cierto que le ha abierto mucho el mercado internacional y el poder utilizar la certificación o la garantía de inocuidad alimentaria de ese producto, pues sí te abre puertas, te permite tocar mercados internacionales y tristemente la industria se ha abocado, se ha inclinado hacia esa situación. Entonces, tu comentario va orientado a que es más un tema de protección, es un tema más de un enfoque moral, en un enfoque social, y la principal función acá es preservar la salud, de los consumidores, tal cual. Definitivamente, el tema fundamental es un tema que se dice branding protection, protección de las marcas. Entonces, grandes organizaciones están empezando a impulsar estos elementos pensando en que tenemos que proteger una marca. Si estamos hablando de un Walmart y tú dices, oye, mi producto que acabo de consumir, un sushi que compré en Walmart, que compré en H-E-B, que compré en algún otro retailer, me hizo daño. Eso daña a las compañías. Entonces, esto GFSI lo ve principalmente por el tema, y nosotros también como FSASC, lo vemos como un tema de protección del consumidor. Claro. Pero las organizaciones dicen, bueno, ¿qué hay de mí como empresa? Entonces, si quieres tomar estos temas de las iniciativas globales, la parte de Global Markets, tienes que verlo como un tema de protección de tu marca. Un tema de protección de tu propia compañía para poder lograr y estar aquí por muchos años. Esto es una tendencia global. Excelente. A final de cuentas, estamos hablando que las certificaciones van a tener que seguir aumentando y los mercados globales, como lo acabo de mencionar, un H-E-B, un Walmart, un Coca-Cola, Nestlé, ya están exigiendo a sus proveedores que tengan algún tipo de certificación. Entonces, esto va a seguir, la tendencia va a seguir creciendo y el objetivo, como les digo, de GFSI y FSASC es principalmente proteger al consumidor. Excelente. Continuamos con esta entrevista, amigos cibervidentes que nos están visualizando, y bueno, y comentarles que de nueva cuenta reiterarles que está nuestro chat completamente en vivo para que nos puedan hacer sus consultas, sus dudas, puedan plantearnos todas sus preguntas, que bueno, aquí mi querido Adrián, experto en la materia, pues nos puede dar un poquito de orientación y resolverlas sin ningún tipo de problemas. Y bueno, continuando con la situación, bueno, finalmente estamos con el ingeniero Adrián Casillas, representante en México del esquema FSSC 22000. Y bueno, yo te voy a preguntar respecto pues a la parte al que le tocó bailar con la más fea, ¿no? El consumidor. Entonces, en ese sentido, pensamos que abocándonos a esta parte es el más afectado, es la víctima de esta situación. ¿Cómo le afecta al consumidor en este sentido o las diferentes ópticas en las que se ve afectado al consumidor causa del fraude alimentario? Pues principalmente lo que es el tema de inocuidad y el fundamento de inocuidad, muerte o daños a la salud.
Estamos hablando de que tenemos, ahorita lo mencionaste, la parte de África, que tuvieron algunos temas ahí de muertes y fatalidades. Exacto, un brote de listeria. De listeria. Entonces estamos hablando de que ese es el peor de los escenarios. Otros escenarios, pues es la parte que les haga daño. Diarreas, complicaciones a la salud. Esos son los temas que queremos proteger. Entonces sí tienes toda la razón. Aquí al final de cuentas el que tenemos que pensar es en el consumidor final. Y muchos podrían pensar, oye, es que al tener que tener este tipo de controles voy a tener que aumentar un poco el precio. Entonces sí, definitivamente también el consumidor puede verse afectado. Pero estamos hablando de un tema de seguridad. Es un tema de confianza. Que es el enfoque principal, el que comentabas, ¿no? De fraude alimentario. Preservar la confianza del consumidor y no pues comprometer la salud de quien consuma ese alimento propiamente. Desgraciadamente uno que ya se empieza a involucrar en ese tipo de temas, vas a cualquier restaurante, vas a cualquier área donde hay preparación de alimentos y empiezas a cuestionarte todas las prácticas que se están realizando. Entonces es un tema global, va a ser un tema muy cultural, va a ser un tema que se va a ir practicando año con año, día con día, mes con mes, que en el cual la gente empieza a tener mayor conciencia. Entonces sí, he empezado a platicar con muchísima gente en este tema, con muchísimos consumidores que me dicen, mira, yo prefiero comprar en un retailer, en una compañía que se dedica, a un supermercado que se dedica a comprar, a vender productos, porque tengo la seguridad que el producto tiene ciertos cumplimientos de inocuidad, ciertos cumplimientos de calidad. Ciertos estándares. Entonces te da un poquito mayor confianza y dices, prefiero pagar 1 o 2 pesos más por el mismo producto, pero que te estoy comprando garantía. Excelente. Entonces, a final de cuentas, si tú dices el más feo, bailar con la más fea, el consumidor, pero al final de cuentas el consumidor día con día está empezando a tener mayor cultura, está teniendo mayor acercamiento. Desgraciadamente las redes sociales son un arma positiva o son un arma negativa. Como puede ser alguien que publica algo muy bueno de un restaurante, como puede ser alguien que publica algo muy malo de un restaurante. Exacto. Entonces, a final de cuentas, estas tendencias globales están empezando a informar a los consumidores acerca de cuáles son las mejores prácticas y cuáles son los mejores lugares para comprar. Entonces, ahorita lo que vamos a empezar a ver va a ser una tendencia global acerca de la que las personas van a empezar a comprar garantías. Y esto se convierte finalmente en un efecto dominó para que las industrias se obliguen o se aterricen a adoptar este tipo de prácticas y demostrar esas garantías que seguramente les estarán pidiendo para poder posicionar sus productos en sus anaqueles, ¿no? Entonces, tal cual, yo creo que es un circuito cerrado en donde finalmente el que tenemos que cuidar o el que se tiene que ver protegido es el consumidor. Muy bien, Adrián, específicamente ya en los sistemas de inocuidad alimentaria, hablando desde el punto de vista del aspecto técnico, ¿cuál es la importancia de contar con un requerimiento, con el requisito de fraude alimentario dentro de un sistema de gestión de esta naturaleza? Definitivamente es una parte que se viene dentro de los requisitos específicos de la FSSC, abordando precisamente los requisitos ya citados por la GFCI, en el cual la organización tiene que tener un procedimiento, primeramente de identificación de aspectos vulnerables. Como te digo, puede haber muchas áreas en las cuales puede surgir la vulnerabilidad, en los cuales se puede ver por cuestiones económicas comprar materias más baratas, temas de que a lo mejor el director le dice al comprador, cómpralo, temas que a lo mejor el director o el dueño de la compañía dice, embárcalo, cambia la etiqueta, cambia el certificado de materia prima, porque necesitamos vender este producto. Entonces, el primer elemento tiene que ver con un sistema de gestión capaz de poder identificar estos elementos fundamentales. Lo que llamabas hace un momento del análisis de vulnerabilidad. Es correcto, el análisis de vulnerabilidad y después identificar cuáles son los mejores mecanismos que nos van a permitir minimizar los riesgos. Definitivamente no estamos diciendo que compren el producto más caro. No hay una pelea entre el producto barato y el producto seguro. Creemos que pueden convivir en conjunto. Simplemente hay que buscar los mecanismos adecuados para poder garantizar que ese producto barato cumple con los lineamientos de inocuidad y que no va a causar daño a un consumidor. Entonces, no vamos a perseguir a través de un sistema, a través de una auditoría, el alimento más barato. No nos interesa realmente como esquema buscar cuál es el alimento más barato, sino realmente buscar que el alimento, a final de cuentas, dé la garantía de que es alimento seguro y que no va a causar daño al consumidor. Tal cual, entonces podríamos considerar que dentro de un sistema de inocuidad alimentaria
ya es fundamental, y como lo comentabas, ¿no? Dentro de muchos esquemas, de varios de los esquemas globales, si no es que en todos ya, los cuales están acreditados ante la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, ya integran o ya incluyen dentro de sus requisitos o de sus lineamientos los protocolos a seguir para implementar la prevención del fraude en alimentos, ¿no? Tal cual. Entonces, preguntarte, digo, sabemos que los esquemas tal cual sufren constantemente cambios, están sufriendo, digo, y más ahorita por la tendencia internacional que estamos viviendo y que somos conocedores en los diferentes medios de comunicación. Pues bueno, la industria está cambiante, los temas relacionados con seguridad alimentaria e inocuidad alimentaria son cada vez más recurrentes, y bueno, finalmente la jefe sí está tomando cartas en el asunto y todos los esquemas están sufriendo actualizaciones. En ese sentido, los esquemas globales, ¿qué modificaciones o qué ajustes han identificado, qué mejoras van a implementar para hacer más eficiente y efectiva la implementación de la prevención del fraude en alimentos? Como bien lo dijiste, es un tema de cascada, es un efecto dominó, viene de GFCI, GFCI es de nosotros. Nosotros tenemos un par de herramientas que estamos implementando para la parte de la prevención de estos tipos de situaciones. Nuestras juntas de armonización con todas las empresas certificadoras que están asociadas con la FSSC, un programa de integridad en el cual nosotros como fundación vamos directamente a todas las empresas certificadoras a evaluar el proceso de la certificación, la competencia de los auditores, que es el enfoque fundamental que estamos revisando. ¿Quiénes son los ojos que están revisando la compañía? Okay. Sus habilidades, sus conocimientos, sus competencias. Competencias principalmente, que tiene que ver con las habilidades, con los conocimientos, con la experiencia, y sacamos todo un documento relacionado con la parte de competencias de los auditores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son aproximadamente 15,000 auditores que están registrados en nuestra base de datos. Okay. ¿Cómo podemos tener la garantía de que estos 15,000 auditores están teniendo una revisión adecuada de todos los procesos? El siguiente año arrancamos con otro proceso que tiene que ver con auditorías atestiguadas. Como fundación, independientemente de que ellos cuenten con una acreditación, vamos a estar acompañando auditores para garantizar que el auditor está haciendo su trabajo de manera constante y correcta. Excelente. Y si seguimos con la cadena hacia abajo, bueno, tenemos las casas acreditadoras. Tuvimos una plática muy interesante ahorita en noviembre en Miami y en Ámsterdam en octubre con casas acreditadoras, en la cual estamos buscando de qué manera nos vinculamos mejor, trabajamos mejor para poder empezar a fortalecer el proceso de certificaciones con las casas certificadoras, competencias, auditorías atestiguadas, y que esto por consecuencia fortalezca mejor el esquema y fortalezca mejor los requisitos ya establecidos. De ahí estamos impulsando mucho, mi tarea principalmente en esta parte de Latinoamérica, que es de habla hispana, es tratar de identificar ese tipo de elementos, de notificar a las industrias, tratar de traducirles qué es lo que estamos buscando como fundación. Decirles, no es un tema de cazarlos, no es un tema de policía, es un tema de seguridad de los alimentos. Nuestro principal enfoque es cuidar al consumidor. De ahí entonces venimos de las casas certificadas hacia las industrias. Las industrias cada día se les están empezando a exigir más. Los requisitos cada día son un poquito más altos. Viene un tema fundamental que es la parte de auditorías no anunciadas. Claro. En la cual la iniciativa principalmente de las auditorías no anunciadas es llegar a la compañía de sorpresa, buscando realmente saber si la compañía durante cualquier día del año tiene la misma habilidad de controlar los peligros, controlar los fraudes, controlar las materias primas y garantizar que el sistema es capaz de poder minimizar ese tipo de riesgos. Tal cual, ¿no? Digo, finalmente esos son los mecanismos que me hablabas que están trabajando en sinergia con las acreditadoras, los organismos que acreditan los sistemas y las casas que certifican o evalúan el cumplimiento de los sistemas en la industria. Entonces, dentro de la industria, hablando de manera muy puntual, y digo, pensando que nos come el tiempo para poder aterrizarlo lo más rápido posible, ¿cuáles son los puntos o los requisitos que deberá tener entonces para cubrir el requisito de fraude alimentario en la industria? Básico, punto número 1, evaluación de la vulnerabilidad del fraude alimentario. Okay. En sus 5 etapas: compras, proveedores, compradores, incoming inspection. Bueno, la parte de compradores y proveedores van de la mano. La parte de formulación. Okay. La parte de quién está haciendo las liberaciones del producto.
y por supuesto la etiqueta. Comunicación, ¿no? Finalmente la comunicación. Ok. Eso es dentro de la primera fase, que es el análisis de vulnerabilidad. Posteriormente viene la parte de planificación. Okay. ¿Qué medidas preventivas vamos a establecer para poder minimizar esos riesgos, ponerlos bajo control y, por supuesto, la última parte, la toma de acciones o el análisis para identificar si esas acciones son las efectivas para poder minimizar esos riesgos? Excelente. Lo que nos establece precisamente el tema de los sistemas ISO: planear, hacer, verificar y actuar. Exacto. El círculo de Deming, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Finalmente comentarte también, platicábamos, ya de un entorno muy general y muy aterrizado, muy atinadamente por ti. Hablamos, y aterrizando en un enfoque más serio, hablamos que esta situación realmente es seria, es una situación alarmante y que propiamente la industria puede ser dictaminada como el acto puede ser dictaminado como vandálico, como criminal, respecto a cuando se trata de comprometer o se puede comprometer la salud de la persona que va a adquirir ese producto. En ese sentido y en esa misma línea, qué retos identificas en los próximos años para seguir trabajando y esforzándose en todas las partes interesadas, claro, hablando, ¿verdad? Claro está. ¿Qué retos identificas para los próximos años para terminar de aterrizar esta iniciativa y lograr que el fraude alimentario se controle en la mayoría de los eslabones de la cadena de alimentos? Lo resumiría en dos elementos: sinergias y lo que viene siendo conocimiento. ¿Sinergias entre qué elementos? Sinergias entre la parte de la autoridad y los esquemas privados. Estamos persiguiendo lo mismo. O sea, a final de cuentas, las autoridades locales buscan precisamente la seguridad del alimento. Nosotros como certificación de la igual manera. Y a final de cuentas, la industria día con día está exigiendo más el tema de certificaciones. Yo me he encontrado compañías en las cuales me dicen: oye, es que tengo el certificado, tengo el reconocimiento por parte de la autoridad. Pero de repente llega alguna compañía grande por parte de GFCI o que esté asociada con GFCI, estamos hablando de Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Kraft, cualquier compañía dice: bueno, qué padre que tienes esto, pero resulta que yo necesito una certificación de tercera parte, complementaria a lo que tú estás demostrando con la parte de autoridad. Entonces, ese es el reto fundamental. Ya GFCI hizo un acercamiento en este año con algunas de las autoridades de algunos países, buscando precisamente ver de qué manera nos complementamos. Creo que ese va a ser el reto fundamental en los próximos años, saber de qué manera podemos abarcar más. Y definitivamente el tema de conocimiento. Los consumidores tienen que aprender a saber leer una etiqueta de un producto. ¿Cuántos realmente podemos leer esa etiqueta? ¿Cuántos realmente le damos la vuelta y decimos: oye, mira, aquí dice que está libre de gluten? Bueno, ¿qué es el gluten? Oye, pues mira, aquí dice que tiene ¿cómo se llama? Algún clenbuterol. Ah, no importa, pues está bonito, sabe rico, me lo tomo, me lo como. Entonces realmente yo creo que el siguiente reto es en comunicar y educar a la parte de la industria, a los consumidores y la cultura de inocuidad. Hablamos que las partes interesadas que se involucran o que de alguna manera intervienen para que el fraude alimentario pueda prevenirse y pueda implementarse todos sus protocolos para implementarlo de manera efectiva, pues es un gran trabajo, es un gran esfuerzo que se seguirá gestionando en los próximos meses, en los próximos años. Pero finalmente, desde tu perspectiva y desde tu expertise, que nos las has demostrado en la transmisión del día de hoy, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a la industria para poder no incurrir en esta práctica que de por sí puede manchar el expediente de la empresa y finalmente desencadenar resultados no tan favorables, que ya lo hemos visto? Y finalmente, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo podrían llevar a cabo un requisito, finalmente un plan de fraude alimentario? ¿Qué recomendaciones les darías para poderlo hacer de la manera más sencilla y finalmente transparente? Como lo hemos definido como fundación, es a través principalmente de la capacitación. Hay que capacitarnos, hay que entender qué es fraude alimentario. Y hay que entender cómo aplica en mi organización. De ahí, después de la capacitación, de poder entender estos requisitos, de poder entender qué es lo que se busca, definitivamente la implementación de un sistema de gestión. Y un sistema de gestión, GFCI y nosotros como fundación de FSSC, definimos que tenemos Global Markets. Es un primer paso. Es un primer paso hacia la parte de la cultura de inocuidad. En Global Markets tenemos dos fases, la básica y la intermedia. La intermedia se empieza a acercar más a unos requisitos establecidos por algún esquema de GFCI,
como viene siendo el FSS 22000. Y el tercer elemento tendría que ver con la certificación. Pues empiezo primeramente con la capacitación. Como nosotros como fundación tenemos un checklist de autoevaluación, el cual se puede descargar de nuestra página de la fundación de manera gratuita. Actualmente acabamos de trabajar en la versión en español para que cualquier mundo lo tenga y lo pueda identificar. Son preguntas muy claras y a final de cuentas es, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Lo aplico o no lo aplico? ¿Lo cumplo o no lo cumplo? Me da un resultado y defino sobre qué es lo que tengo que trabajar. Y a partir de ahí es considerar ya el tema de la certificación. La certificación, ¿por qué? Pues es un buen elemento en el cual alguien externo, viene a decirme si pasé el examen o no. O si tengo oportunidades de mejora, que es algo que estamos trabajando mucho con la parte de los auditores. Que realmente no se ve un tema de certificación como un policía que viene a castigarme, sino que se ve un tema de certificación como un policía que viene a lo mejor a decirme de qué manera puedo mejorar. Claro. Prevenirme en incurrir alguna práctica que infrinja la ley. Es correcto, que me proteja. Exacto. Que trabaje para mí, que no trabaje para quitarme, sino que trabaje para sumarme. Exacto. Entonces, es por eso que nosotros queremos darle un enfoque diferente hacia el tema de certificación. Y posteriormente que obtengamos una certificación reconocida por GFCI. En este caso, FSS 22000. Excelente. Muy bien, pues con esto terminamos el tema del día de hoy. Yo agradezco pues al licenciado Adrián Casillas, que nos hace el honor de estar en la transmisión del día de hoy, representante del esquema FSSC 22000 en México y Latinoamérica. Pues entonces platicamos de fraude alimentario, lo revisamos a lo largo de estos 60 minutos. Es de suma importancia que el sector industria, todas las áreas o los actores que participan dentro de la cadena de valor de los alimentos, pues bueno, intervengan de manera efectiva, capacitándose, teniendo todos los elementos necesarios para implementar protocolos efectivos que se enfoquen principalmente en prevenir el fraude de alimentos con total transparencia, con la intención de no engañar al consumidor y propiamente pues de no comprometer y de no incurrir en una situación donde se pueda ver afectada la salud de los consumidores. ¿Algo que quieras agregar de manera adicional, Adrián? Nada más agradecerte, decirles que tenemos redes sociales, estamos no estamos en Facebook, pero estamos en Twitter, tenemos muchas campañas ahí. Estamos en la parte de Instagram, pero en Instagram no, estamos tenemos redes sociales, Twitter principalmente, estamos haciendo muchísimos webinars, tenemos nuestra página web www.fss22000.com en la cual hacemos muchísimas publicaciones. Estamos haciendo un gran esfuerzo para poner toda nuestra información en español y en otros idiomas, buscando que precisamente la gente se acerque a nosotros. Nosotros consideramos un esquema flexible, en el cual si ustedes nos hacen una pregunta, se las vamos a contestar. Claro. Pues que no se sientan a lo mejor que no estamos en Holanda, que somos de otros idiomas o cualquier cosa, que se sientan con la confianza de poder acercarse con nosotros, hacer cualquier tipo de pregunta, nosotros con todo gusto los vamos a poder atender. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindas. Digo, sabemos de tu apretada agenda que a veces es imposible que puedas estar en todo, pero sí agradecemos mucho el que nos hayas aceptado la invitación y nos hayas traído toda esta información tan valiosa que digo que finalmente espero sea completamente enriquecedora y que lo lleven a la práctica en todos los profesionales de la industria que participan en el control y que todos, bueno, en conjunto forjamos un compromiso hacia la inocuidad de los alimentos. Yo me despido de esta manera en la transmisión del día de hoy, no sin antes recordarles e invitarlos a la transmisión que vamos a tener el próximo martes, recuerden, de 12 del mediodía a la 1 de la tarde, y bueno, finalmente les agradezco toda su atención. Nos vemos a la próxima. Mi nombre es Josué Figueroa y recuerden, la inocuidad siempre es oportuno. Buenas tardes.